En el universo de Sansella ante los Kembes, donde los santos de Atenea luchan contra el destino y contra los dioses del inframundo, existen guerreros cuya fuerza no solo proviene de sus puños, sino de su espíritu. Entre ellos, hay uno que muchos consideran el hombre más cercano a la iluminación, un santo que nació ciego, pero capaz de ver la verdad del universo. Un guerrero cuya presencia imponía silencio incluso entre los dioses. Hoy conoceremos la historia de Asmita de Virgo, el santo de oro, que caminó entre la vida y la muerte, y que entregó su existencia para proteger la esperanza de la humanidad. Asmita no fue un guerrero común. Desde su nacimiento, se decía que su espíritu estaba conectado con una dimensión superior. Mientras otros niños aprendían a caminar o hablar, Asmita meditaba. No veía el mundo con sus ojos, porque nació ciego. Pero eso jamás fue una debilidad. Al contrario, Asmita percibía el cosmos, la energía vital del universo, con una claridad que ningún otro santo podía alcanzar. Muchos lo consideraban una reencarnación de un ser iluminado. Por eso fue elegido para portar la armadura dorada de Virgo, la misma constelación asociada con la sabiduría, la pureza y la iluminación. A diferencia de otros santos de oro, Asmita tenía una visión muy distinta del mundo. Para él, la vida estaba llena de sufrimiento, las guerras y la muerte, la ambición de los hombres. Todo parecía repetir un ciclo interminable. Por eso, Asmita meditaba constantemente, preguntándose algo profundo: ¿realmente vale la pena proteger a la humanidad? Si los humanos estaban destinados a sufrir, ¿qué sentido tenía luchar por ellos? Esta duda lo acompañaría durante gran parte de su vida, hasta que un día, alguien cambiaría su forma de ver el mundo. Durante la Guerra Santa contra el dios del inframundo, Hades, el joven Pegaso llamado Tenma, llega hasta el templo de Virgo. Tenma representa todo lo contrario a Asmita. Es impulsivo y emocional, y cree firmemente en la esperanza. Asmita decide poner a prueba al joven santo. Durante su encuentro, el santo de Virgo lo somete a poderosas ilusiones espirituales. En ellas, Tenma experimenta dolor, desesperación y muerte. Asmita quiere demostrarle algo, aunque el mundo está lleno de sufrimiento, y que la esperanza es una ilusión. Pero Tenma no se rinde. A pesar de todo, sigue levantándose, sigue luchando, y sigue creyendo. En ese momento, marca un cambio en Asmita. Por primera vez, empieza a considerar que quizá la humanidad sí merece ser protegida. Asmita no solo era sabio, también era uno de los santos de oro más poderosos de su generación. Sus técnicas estaban inspiradas en conceptos espirituales del budismo. Entre ellas destacaba una de las más temidas en el Tenbuache, Ringan, una técnica que podía privar a su enemigo de sus sentidos, dejándolo completamente indefenso. Pero su poder más impresionante no era una técnica ofensiva, era su conexión con el octavo sentido. En el universo de Sansella, el octavo sentido permite a un santo entrar al inframundo sin perder su alma, y Asmita ya lo había alcanzado. Eso significaba algo increíble. Asmita estaba preparado para caminar entre los muertos sin dejar de existir. La Guerra Santa contra Hades avanzaba. Los espectros, los guerreros del inframundo, comenzaban a atacar con mayor fuerza. Entre ellos aparecieron enemigos extremadamente peligrosos. Asmita enfrentó a varios de ellos sin moverse siquiera de su templo. Su poder espiritual era tan grande que podía destruir enemigos con su cosmos sin necesidad de luchar físicamente. Pero pronto descubriría algo preocupante. Incluso si los santos derrotaban a los espectros, estos podían regresar a la vida. El ejército de Hades parecía infinito, y eso significaba que la guerra podría perderse, a menos que alguien hiciera algo extraordinario. Asmita comprendió lo que debía hacer. Para detener a los espectros definitivamente, era necesario crear un arma sagrada, una herramienta capaz de sellar sus almas. Esa herramienta serían los rosarios espirituales de Virgo, pero crearlos requería algo terrible. Asmita debía sacrificar su propia vida. Solo mediante una meditación final, elevando su cosmos al máximo, podría materializar esos rosarios. Waiosi lo hizo, sentado en posición de loto, en calma, en silencio. Asmita comenzó a elevar su cosmos hasta alcanzar un nivel divino. Su cuerpo empezó a desaparecer. Su espíritu se transformó en energía pura, y en ese momento nacieron los 108 rosarios, cada uno destinado a sellar el alma de un espectro. Asmita había encontrado finalmente la respuesta a su duda. La humanidad era imperfecta, pero también era capaz de esperanza, y esa esperanza valía su sacrificio. Con una sonrisa tranquila, Asmita de Virgo desapareció. Después de su muerte, los rosarios de Asmita se convirtieron en una pieza clave de la guerra. Cada vez que un espectro era derrotado, uno de los rosarios cambiaba de color. Eso significaba
que su alma había sido sellada. Gracias al sacrificio de Asmita, el ejército de Hades ya no era invencible. Su legado continuó protegiendo a Atena y a los santos, incluso después de su muerte, y su historia se convirtió en una de las más respetadas entre los caballeros de oro. Muchos lo consideran el equivalente espiritual de Shaka de Virgo, otro de los santos más iluminados de la historia. Pero Asmita dejó algo aún más importante, una enseñanza. Asmita pasó gran parte de su vida preguntándose si la humanidad merecía ser salvada, y al final encontró su respuesta a no en los dioses, no en la güera, sino en el corazón humano. Porque incluso en un mundo lleno de sufrimiento, siempre habrá alguien que se levante para luchar, alguien que crea en el futuro, alguien como Tenman, y mientras exista esa esperanza, siempre habrá un motivo para proteger la vida. Asmita de Virgo no fue el santo más ruidoso de la Guerra Santa, no fue el más impulsivo ni el más agresivo, pero su sacrificio cambió el destino de la guerra contra Hades. Un santo que nació sin ver el mundo, pero que logró comprenderlo mejor que nadie. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Asmita de Virgo es el santo de oro más poderoso de los Cambes? ¿O hay otro caballero que lo supera? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias del universo de Saint Seiya, sus héroes, villanos y guerras legendarias, suscríbete al canal, porque aquí seguimos explorando las historias más épicas del anime y el manga. Nos vemos en el próximo video.